la semana pasada y ahora también. Ay, qué bien. Entonces les voy a pasar las grabaciones de las 2 semanas, la de la semana pasada y la de esta. Gracias. Y les quería preguntar Gracias. si lograron ver el video, qué les pareció los comentarios, si lograron verlo primero, el video que les compartí. Sí, sí, ¿Sí? licenciada. Ya. Sí, Cuéntenme excelente. las Licenciada, impresiones. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas. buenas noches, licenciada. A mí me pareció, mire, excelente. Ya no sabía qué tener, quería apuntar todo, ¿verdad? Porque para mí fue un mar de información y el sacerdote, el doctor, mire, pero qué bien lo explica, hasta con narrado bonito, relatado muy bonito. A mí me pareció realmente muy bonito. Muchas gracias, licenciada. Y Qué nos bueno, dejó, Loli. y nos Qué dejó con la curiosidad de seguir oyendo más. Pues fíjense Sí, que, sí, sí. como les conté, es un curso, yo les puedo compartir Sí, porque tu definición después de ¿Qué manda? en la siguiente, él dijo que en la siguiente clase iba a hacer ya la definición de lo que era el género apocalíptico. Exacto. O sea, solo nos dejó así como Como las picado. ideas que Exacto. Pero Licenciada. yo quiero saber no solo que me digan qué les gustó, sino que me comenten, porque yo no sé si ya a su nivel ustedes están preparados a poder escuchar distintas perspectivas y discernir lo que no todo se puede aceptar como verdad. Acuérdense que la teología tiene muchas interpretaciones, aun cuando sea de sacerdotes, ¿verdad? Entonces, este primero está muy bien, porque no dice mayor cosa. Está muy bien, pero yo, bueno, quiero oírles los comentarios a ustedes. Pero los otros se van subiendo en tono, dando él sus opiniones muy personales. Y yo me quedé pensando, como yo antes de compartir algo con ustedes, primero lo escucho con mucha atención para ver si eso puede ayudar o no al curso que estoy dando, ¿verdad? Cuando yo me doy cuenta que ayuda totalmente, no hay problema, y esa primera así fue. Son 20 los videos del Apocalipsis. Yo solo les iba a compartir solo les iba a compartir de él, que creo que son 4 o 5, solo eso les iba a compartir, no les iba a compartir los demás. De todas maneras, eso está en YouTube, son los claretianos, y Bicla se llama la escuela de ellos. Y bueno, yo tengo los 20 y con mucho gusto se los puedo compartir. Lo que yo no quiero es que ustedes reciban una información y la tomen totalmente porque la dijo el sacerdote y todo, así es, sino que ustedes tienen que discernir, tienen que captar lo que han ido aprendiendo con otros, cuestionar, preguntar, indagar, porque de eso se trata el curso. No solamente de llenarse de información como válida y verdadera, sino aprender a razonar y argumentar. Entonces, los claretianos, los sacerdotes claretianos, tienen a manera general, o al menos en la escuela esta que trabajan, ellos son misioneros. Entonces ellos están muy abiertos, muy abiertos a muchos enfoques teológicos. Y entonces la dinámica que utilizó el padre Villalobos, que es el que maneja toda esa escuela desde Estados Unidos, es que él invitó a varios, me parece que son 4 o 5 invitados. Entre ellos, yo tengo aquí el libro de Javier Picasa, que es un sacerdote. Yo tengo varios libros de él aquí, de Jesús de Nazaret, y a este que les compartí, y hay una mujer nicaragüense y hay otra persona, no me recuerdo ahorita los nombres. El hecho es que el padre Villalobos no les dio a ellos una temática. Todos son profesionales, son doctores en teología y todos pues están formadísimos, ¿verdad? No, ahí no hay ningún empírico, sino que todos están muy metidos en la teología.
y sobre todo la teología no tiene ese nombre, pero tiene el enfoque de la teología de la liberación. Entonces, el padre Villalobos lo que hizo fue que invitó a estos ponentes, pero no les dijo de qué debían hablar, solo les dio el tema, el Apocalipsis, y ustedes desarrollen su tema de lo que ustedes saben. Entonces, no sé, van a ver ustedes si les, según lo que ustedes me digan hoy, si sigo mandando los videos, van a ver que ellos van a encontrar el problema de que a veces va a ser repetitivo porque como no se puso una agenda, solo se dio la temática Apocalipsis, entonces, ¿cómo lo va a enfocar cada uno? Por supuesto que lo que está buscando el padre Villalobos es enriquecer, pero yo no sé si ustedes ya están, ya tienen la madurez suficiente de recibir distintas perspectivas, distintos enfoques y no quedarse solo con una visión. Me doy a comprender lo que les estoy diciendo. Sí. No que porque lo está diciendo Picasa, que ya ha hecho muchos libros, que es un gran teólogo y que todo esto, que todo lo que él dice es palabra, nada es palabra de Dios. La palabra de Dios está en la Biblia. Y este es un género literario que se reflexiona, se interpreta y se presenta. Y entonces hay distintas interpretaciones, hay muchas interpretaciones. Entonces lo que hace Villalobos es que les pone el libro de Apocalipsis, y cada uno desde su riqueza que conoce, pues exponga. Y bueno, lo hace, y es muy enriquecedor. Pero sí uno tiene que tener la capacidad de estar, cuando está escuchando con mucha atención, ir apuntando, esto pues o no lo entiendo bien, o me confunde, o no estoy de acuerdo, o esto no considero que sea desde... No sé si ustedes ya entraron en ese nivel, ¿qué dirían ustedes? ¿Ya pueden hacer algo así? Fíjese, Sí, licenciada, yo creo que sí. yo creo que sí, porque en todas las corrientes, o inclusive científicas y académicas, hay muchas versiones, Ajá. muchas escuelas, muchos enfoques, y al final uno tiene que tomar digamos, si no el propio, alguno, un enfoque que le aclare mejor y lo entienda uno mejor, ¿verdad? Y yo creo que él lo fue clarito al principio. Aquí voy a decir mi enfoque. Y muchos otros han dicho cosas diferentes con las que yo no estoy de acuerdo, no las comparto, pero, o sea que también es bueno escuchar a los demás. Hubiera sido pues, bueno, ¿verdad? Pero ahorita lo que tenemos es esto, y el problema es que cuando uno solo escucha a uno, se queda con el uno. Quizá más adelante tenemos oportunidad de escuchar a otros también. Me imagino que el enfoque del libro también va a ser un poquito diferente, y eso es bonito, ¿verdad? Es bueno. Pues Yo creo que sí. el enfoque del libro va a complementar nada más, porque Okay. realmente, pues el tema es, el Apocalipsis, como ya vimos, es un género literario, y es un género literario que está transmitido a través de muchos símbolos, muchísimos. Entonces, si yo no entiendo el símbolo, obviamente no entiendo el texto. Y si yo solo me quedo con una imagen, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, yo ya debo de entender a estas alturas que cuando aparece un número 7, pues ya eso lo vimos en Introducción a Sagrada Escritura, el esquema de los 7 días está hablando prácticamente de la perfección de la obra de la creación, porque la hace Dios en un tiempo perfecto. No está hablando no está hablando ni de días, no está hablando, pero el 7 ya da el impacto de perfección. Ya yo entiendo que la obra de Dios es perfecta. Ya básicamente el 7, cada vez que aparezca el 7, es perfecto. ¿Cuántas veces tienes que perdonar? 70 veces 7, toda la vida. No es que me voy a multiplicar 70 por 7 y a ver cuánto me da. No, toda la vida tengo que perdonar. Siempre que me ofendan, debo perdonar. ¿Por qué debo perdonar? Porque el proyecto es salvación de todos. Acuérdense ustedes, soteriología, salvación. Entonces,
el perdonar salva al otro, me salva a mí. Bueno, es un proyecto de salvación, historia de la salvación. Entonces, cada vez que el 7 va a aparecer, pues yo ya voy a saber qué es, pero no es el único que va a significar perfección. Está el 3, los múltiplos de 3, en fin. La numerología yo debo de entender desde la escritura de que, ¿se recuerdan ustedes? El Aleph Bet, de lo que es el nombre de las consonantes de la primera y de la segunda consonante hebrea, se llama Aleph, la primera, y Bet, la segunda. Entonces, las 22 letras se llaman Aleph Bet, Aleph Bet. Ahora, en árabe o en griego, por ejemplo, es alfa, beto. Alfa porque es la primera letra y beto porque es la segunda letra. Alfa, beto. Nuestro es, y en inglés, ABCD, ABCD, y nosotros abecedario, ¿verdad? Entonces, es el nombre de nuestras letras. Entonces, en hebreo, las letras también tienen números, o sea que esa misma alfa y esa misma bet, tiene ese mismo alef y ese mismo bet, tiene su numerología. El mismo signo es una letra y es un número. Y además en hebreo no hay superlativo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, ustedes ya estudiaron, digamos, sapienciales, y entonces cantar de los cantares, o sea, es el mejor canto de todos los cantos. Rey de reyes, el rey más grande de todos los reyes, señor de los señores. O sea, no hay un superlativo como en el castellano, ¿verdad? Buenísimo, santísimo, no. Santísimo, santo, 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 3 veces santo. Entonces, y ahí entra el número 3, el número 7, y esos son los números que vamos a encontrar nosotros en el Apocalipsis, números. Entonces, si yo ya sé que el 7 es perfecto, el 6, pues no es 7. Entonces el 6 es imperfecto. Y si yo digo, santo, 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 3 veces santo, que es el 3, y entonces es santísimo, si yo veo el 666, que ya sé que es imperfecto, pues entonces eso no pues quiere decir lo imperfecto, lo perfecto. Y entonces luego va toda una serie de simbologías, y por ejemplo, vamos a encontrar en todo el Apocalipsis la cantidad de 7 en muchas cosas, 7 copas, 7 sellos, 7 iglesias, o sea, va ahí toda la simbología del 7, que ya digo, es perfección. Entonces yo debo de entrar dentro de esa estructura mental para entender ese género literario, ¿verdad? Y ya desde el momento, pues, no sé, qué captaron del video, por ejemplo, cuando dice cómo entendemos hoy el apocalipsis, porque hoy, por ejemplo, dice, esto fue un apocalipsis, pues fue una gran destrucción. Y el género literario, pues no significa eso, pues. Hoy, Esperanza. ¿qué manda? Esperanza, digo, ¿verdad? Es sobre la esperanza, no sobre el miedo ni sobre la destrucción, ¿verdad? Ajá. Es tener presente quién es el creador, en primer lugar, quién es el señor de la historia en primer punto, y en segundo punto es el momento histórico de persecución que está viviendo estas comunidades. Y entonces todo lo que intenta esta forma literaria, acuérdense, literaria es porque tienen que darse cuenta de algo muy importante, que este género literario, a diferencia de lo que hemos encontrado, que es cómo se formó la escritura, ustedes se recuerdan que lleva el proceso primero de tradición oral, luego esa tradición oral se pone por escrito, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí. En este caso, no hay una tradición oral de Apocalipsis. Hay un contexto que yo lo debo de entender y que lo platicábamos hace 8 días, que Israel
nunca había sido perseguido y que empieza a ser perseguido con la cultura griega, que quieren imponer no solo al emperador, sino que al mismo tiempo como divinidad. Entonces vamos teniendo el primer paso de persecución, que lo vamos a ver con los macabeos, decíamos hace 8 días, que lo vamos a ver con Daniel, pero no hay una tradición anterior como los otros libros, que han tenido una tradición oral de muchos siglos, que pasados siglos entran a un proceso de escritura también lento de en siglos, porque acuérdense ustedes, primero el papiro, que viene de la planta, y luego van teniendo las pieles de los animales, y luego el latín, bueno, y todo eso lleva siglos de siglos de siglos para ir desarrollando la escritura. El tema de Apocalipsis, pues, es relativamente cercano a la época de Jesús, incluso es posterior del exilio. O sea, es cuando ya pasaron, se fueron al exilio, regresan del exilio, ya los persas los han pues invadido, o es el imperio fuerte, pero los persas los dejan solos. Si ustedes se dan cuenta, casi todos los imperios, si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué los imperios no les importaba que Israel siguiera con su religiosidad? ¿Por qué consideran ustedes que no les importaba? No, o sea, ellos seguían con sus dioses y dejaban a Israel. ¿Por qué? Mientras pagaran impuestos, licenciada. Mientras pagaran impuestos y porque eran politeístas. ¿Qué les importaba un dios más? Y ¿Qué les les importaba? importaban las tierras también, me imagino, ¿verdad? Sí, entonces a ellos lo que les importaba era más bien el impuesto, la tierra, y si un dios más no les hacía efecto. Pero con los griegos vamos a ver que eso cambió. Y si ustedes se dan cuenta, en la primera etapa de Roma, pues Roma los dejaba tranquilos. Eran más bien todo el tema de los saduceos, los fariseos y todas esas revueltas y el mesianismo que está así como en ebullición en la parte de Israel, pues más que todo de Jerusalén y Judea, ¿verdad? Pero la persecución como tal se da con el imperio helenista. Y entonces ahí lo que nos toca leer es Macabeos, para darnos cuenta por qué es que se da ese gran cambio y que ustedes razonen con mucha inteligencia que es algo novedoso, porque antes de eso, pues ellos nunca habían sido perseguidos, habían sido invadidos, habían sido exiliados, de todo les había pasado, pero nunca perseguidos por su religiosidad. Y acordarse de que esa religión judía se forma después del exilio, que eso fue lo que hablamos hace 8 días, ¿verdad? Entonces, teniendo todo ese sentido, pues nos vamos dando cuenta entonces que este género literario lo que busca es darse cuenta que ante las persecuciones tremendas que se están desarrollando, y ahora por Roma, en el caso de Apocalipsis, ¿verdad? Ya en Roma la que está persiguiendo ya de una manera, pero ¿por qué lo está haciendo Roma? Pues si tiene tantos dioses, ¿cuál es el problema? Pues el problema básicamente que empieza con los griegos es que estos, así como Alejandro Magno y así como los Césares, son divinidades. Acuérdense ustedes, Ave Césares, pues es casi una divinidad. Y entonces, y eso viene también desde Egipto, no son los únicos imperios que sus faraones, sus reyes o sus emperadores van a querer que les den un culto. Acuérdense ustedes que incluso ya con la caída de Roma, o antes, un poco antes de que empiece el Imperio Bizantino, Constantino, que es el que se convierte, que es en el año 300 después de Cristo, que se convierte al cristianismo, él es el que convoca los concilios, él es el que va tramando toda la unificación de la iglesia, pero antes de eso, pues ellos han sido perseguidos, y esa persecución dura prácticamente
en el Antiguo Testamento con los griegos, luego los romanos tienen ese periodo como 200 años que ellos no persiguen por la religión hasta el año 70, que vemos que del 70 para adelante es una gran persecución contra los cristianos, ya no es contra los judíos, si se fijan, ¿verdad? Porque Macabeos es contra los judíos, pero ya Roma va a ser directamente contra los cristianos. Y va a ser el problema porque, pues, Jesús es Dios y es hombre, y se le da el culto a Jesús, y luego el cristiano, el que por realmente convencido, porque aquí estamos hablando de cristianismo. Antes de Constantino hablamos de cristianismo. Después de Constantino hablamos de cristiandad, que son dos cosas diferentes, porque el cristianismo es el convencido, el que está convencido y que ha llevado su proceso de conversión, aún siendo pagano, pero está convencido de que Jesús está vivo, que está entre nosotros, que su proyecto es de salvación, está de acuerdo con ese proyecto, está de acuerdo con alimentarse con su cuerpo y con su sangre, lo entiende perfectamente, lo celebra, lo vive. Ese es el cristiano auténtico, el que pasa por el catecumenado, el que recibe el bautismo y pone atención en toda la catequesis que le va formando para que conozca a Jesús y a su mensaje. Y luego pues recibe, después de recibir el bautismo, que son los sacramentos de iniciación juntos, pues ahí recibe la Eucaristía, el perdón y todo porque van juntos. Acuérdense que el bautismo va junto con el perdón de los pecados, o sea que ya eran adultos, recibían eso, recibían el sacramento, se formaban con eso, con una catequesis, y después empezaba la parenesis, o sea, la exhortación, o sea, lo que hace Pablo, las cartas, ¿verdad? Exhortar a cómo vivir eso que aprendieron. Y ya con todos esos elementos, el impacto del anuncio de Jesús y de su mensaje, el que yo estoy impactada y quiero conocerlo y entro en el proceso catecumenal para recibir el bautismo. Recibo el bautismo, con él recibo el perdón de los pecados y la comunión, y ya entro, me incorporo a Cristo y a su comunidad, no solo a su persona, sino a su comunidad, al grupo que cree lo mismo. Ya cuando eso pasa, entonces se celebra lo que yo creo, lo que en exhortación yo vivo. Entonces, eso que me anunciaron, que conocí a través de la catequesis, que me exhortaron a través de la parenesis, yo lo vivo en la liturgia. Entonces, la liturgia es la expresión de todo lo que he aprendido y que ahí se vive. Ok, entonces el Apocalipsis viene a ser eso, viene a ser la conclusión de toda la historia de la salvación que va a entrar a su punto final. Es decir, si nosotros rezamos el rosario, vemos que los misterios gloriosos son el Apocalipsis. Esa es la conclusión, la gloria, ¿verdad? Ahí no ven ustedes monstruos ni ningún tipo, pero es justamente, ahí ven las 5 reflexiones, las 5 meditaciones, pues la resurrección, el regreso al Padre, luego pues la fuerza de su espíritu entre nosotros, y María como modelo nuestro humano, pues con esa plenitud de vida, ¿verdad? Reinando, no porque es reina, sino teniendo pues toda esa dimensión que se nos da a todos los hijos. Entonces, ese sentido es el Apocalipsis. Pero lo que pasa es que para llegar a esa realidad, pues han habido circunstancias de circunstancias. Entonces, en el Antiguo Testamento, no por ser cristianos, sino porque eran judíos, aparece este género literario justamente 200 años antes de Jesús,
con los griegos, y quienes hacen la revuelta o quienes hacen todo, que dijera, la revolución a no seguir las plantaciones o los proyectos griegos, pues es los macabeos. Y están dispuestos a morir por conservar o ser fieles a ese proyecto. Entonces el género literario viene como a recordarles, llega a irse retrospectivamente para atrás para recordarles las promesas como para mostrarles todas las dificultades que están viviendo, pero basándose en las promesas, darles la esperanza para que continúen y no desfallezcan en el camino, porque ahí los espera pues el cordero que fue degollado, pero está de pie. Entonces, todo ese proceso yo no lo voy a entender si no lo entiendo dentro de todos los libros de la escritura, porque no es un género aparte, es un género diferente, pero que concluye a una etapa escatológica. ¿Qué quiere decir escatología? Después de la muerte, el periodo que entra después de la muerte. Entonces, es todo un tema esperanzador que obviamente hoy tendría que tener todo cristiano, sobre todo porque todos tenemos eventos dolorosos de muertes de seres muy queridos, muy cercanos, a veces familiares, a veces amigos, a veces pues personas muy, muy cerca nuestro, pero justamente ahí entra este género, ¿verdad? Ese dolor no me puede anular toda la historia vivida anteriormente y las promesas hechas. Al contrario, todas esas promesas hoy se actualizan y hoy tienen que darme la fuerza para continuar fiel hasta el último momento. Eso es en palabras así tipo Plaza Sésamo, ¿verdad? De ir como explicando lo que viene a ser el género literario. Ahora, si ustedes consideran que yo les puedo, pero sí les pido un favor, les pido que si les envío estos videos, que ustedes lo vean, pero con un sentido crítico, que escuchen con atención, que apunten lo que ustedes ya sabían, si ya sabían algo, los presaberes, lo que les está aportando como novedoso, lo que de alguna manera los confunde o les contradice, para de verdad de que esto sea enriquecedor, no solamente que se queden ustedes con una serie, porque todos estos videos terminan con preguntas, si ustedes se dieron cuenta, porque es un curso que están dando los claretianos y que se lo están dando a la gente, y yo estoy pues inscrita en esa escuela. Entonces ese curso luego termina con preguntas de toda la gente que ha llegado, que es presencial y virtual. Y estas preguntas pues son respondidas desde la perspectiva personal. La persona responde desde lo que piensa y cree libremente. Ahí no están poniendo el magisterio, que esto, la persona desde su estudio va a responder lo que ha aprendido desde su estudio que ha hecho. En el caso de la señora, que no me acuerdo el nombre, que está en Nicaragua, pues toda esa realidad que se vive en Nicaragua. Y así cada uno va dando sus enfoques, y a veces las respuestas, pues habría que matizarlas, y como uno no está allí, pues entonces no se puede quedar solo con una visión. Tiene que entrar en ese proceso de repensarlo, de analizarlo y de cuestionarlo. Yo les voy a pasar entonces, con el permiso de ustedes, los cuatro de este señor, y ya luego, si ustedes no se escandalizaron mucho, lo dejo ahí, o si no, si a ustedes quieren que les comparta los de los otros personas que están compartiendo este tema, pues yo con mucho gusto se los doy, siempre y cuando ustedes sean responsables de escucharlos con atención, de hacer todo ese proceso como les estoy diciendo, y lo que van a ir haciendo como trabajo es poniendo entonces
sus puntos de vista, pero muy, no solo así que me gustó mucho y que estuvo muy bonito, no, eso no, es el presaber, bueno, yo sabía tal cosa y esto lo que ayudó es que hoy yo integré en este conocimiento tal y tal y tal cosa. Lo que no me pareció y me gustaría que lo compartiéramos o aclararlo son tal y tal tema porque por tal y tal razón. Entonces, cosas muy concretas que me digan de esos videos. Por dos razones. Primero, para saber que no se van a quedar ahí en un espacio que confundidas. Y dos, para saber si en otros procesos, en otros grupos, como qué es lo que yo puedo compartir con otras personas o qué efectos eso produce. Sí me captan, ¿verdad? Sí, me doy a entender. Bueno, entonces dicho esto, el folleto, entonces les va a ir dando un poquito la comprensión de lo que va desarrollando. ¿Ya leyeron un poquito de esto o nada? El folleto es ese. ¿Me manda? De este Yo por lo folleto, menos, No, yo no he leído, licenciada. No tenemos de dónde. Bien, yo ya lo subí al portal. Eso está en el portal. Yo lo busqué, vamos a ver. Está en la parte de avisos, en la parte superior, Ah, pero donde está el yo lo busqué, programa. ¿Ah? yo lo busqué, pero no me desplegó, No lo eh, pudieron no me abrir. desplegó. no, todavía no, Yo no lo licenciada. pude abrir. el No se programa, puede abrir. pero eso no. No se puede abrir. Es que lo que pasa es que a veces no se puede abrir si es muy pesado el libro. Entonces, En avisos no hay nada. en avisos está el programa. El No, programa está, sí está. No Ah, sale. no en avisos. No está en avisos. Está, vamos a ver de nuevo. Licenciada, dentro del programa aparece como algún enlace para entrar al documento. No, no, porque lo que yo tengo es el libro. Yo lo que compartí no fue un enlace, sino el libro. Y Pero no, yo no sé si por lo pesado no lo pueden abrir, no lo sé. no aparece la licenciada. Fíjese que en avisos, aquí lo tengo abierto ahorita, dice avisos y novedades generales. Aún no se han publicado noticias, dice. No, pero en avisos directamente, ¿encuentran el programa o no encuentran el programa Aquí El está tampoco? el programa sí, programa. ya lo bajamos. El programa está solito. Ok, y luego abajo, Abajo dice nueva sección. Buenas noches, y entonces esa abajo fue la de dice, hace 8 días. exacto. Y entonces dice tarea 12 de agosto y de ahí nueva sección, nueva sección, nueva sección. No aparece el ¿Y eso libro. de retos y desafíos qué es? Tampoco, ahí no hay nada en retos y desafíos. Ok, Sí hay, entonces, es el video. El Es el video. video, sí, es solo el ahí video, está. pues, pero Ah, no hay bueno, más. ahí está el video, porque también les había dicho que les había puesto el video ahí. Sí, ahí Sí, está el ese sí video. está. Ah, En A ese ese, sí lo vimos. lo que no les aparece es el libro. Ok, Sí, el El libro libro no. no. creo, si mal no recuerdo, pero yo creo eso, no estoy muy segura, que yo tal vez traté de subirlo a la nube para tenerlo, pero que hace 8 días yo les pedí a ustedes que abrieran un chat, ¿verdad? ya Para lo tenemos. podérselos enviar ahí, porque creo que en el portal no aceptaba el libro. Ya estoy recordando como eso. Sí, eso fue. Y que Ajá. por eso les había pedido que me abrieran un chat Ya que está de abierto. yo Ya sé, está Ya está abierto, licenciada. yo sé que ya está abierto, eso es lo que les estoy diciendo Pero no ahorita. lo subió en el chat, sí, pues, No no lo lo subió. subí en el chat, pero Exacto. como ya lo tengo, ahí les voy a subir en el chat, les voy a subir el libro y les voy Ay, a subir los videos. gracias. Y Ya. en el portal les voy a poner entonces la tarea, porque entonces estos videos, algunos van a ser aceptados en el portal, y algunos tal vez no, porque ese es el problema que he tenido últimamente con el portal, que no acepta todo el material. Bueno, el hecho es que el libro lo tenemos y les había dicho yo que ustedes van a empezar a leer a partir de la página 212, ¿se acuerdan? Sí, sí.
que el libro es todo el libro de San Juan. 200. Y entonces, Bajita. hasta en Bajita. la parte 212 entra el tema de Apocalipsis de San Juan. Y entonces, generalmente lo que va a hacer es decirle lo que siempre pasa, ¿verdad? Y lo que incluso dicen los videos. Es un libro muy difícil, no porque sea difícil, sino por las connotaciones que ha tenido a través de la historia. Incluso cuando se lee en las liturgias, resulta que pues no entran tanto a la homilía a explicarlo, ¿verdad? A dar una homilía de ese libro, porque de alguna manera no es comprendido y a veces prefieren mejor no meterse tanto, ¿verdad? Hay todo un proceso histórico que nosotros debemos conocer, que ustedes lo tienen en esta parte de aquí. Dice, a pesar de todos esos problemas, es uno de los más leídos y comentados desde su origen, sobre todo en las iglesias antiguas y medieval. O sea, fue un libro muy desarrollado en el medioevo. Si ustedes ven, por ejemplo, casi todas las figuras del purgatorio van entrando con todas estas imágenes. Entonces, ha sido utilizado, pero tristemente fue utilizado con una pedagogía como de miedo, como de imposición, ¿verdad? En el periodo medieval. Eso está reflejado, como dice aquí, en el arte, tanto romántico como bizantino, donde aparece la figura del Pantocrátor, ¿verdad? Que es este Jesús como el ícono que aparece de ese Jesús como serio, que es el majestuoso, ¿verdad? El Cristo majestuoso, el majestático, que es el majestuoso, que va sosteniendo en su mano el libro de los 7 sellos. Es lo que les decía, que iban a encontrar ustedes el número 7 por todos lados. Y entonces eso ya ahí, ese icono ya tiene un mensaje, ¿verdad? Ya no estamos viendo a ese Jesús cargando una ovejita o perdonando a aquella mujer que se encuentra en adulterio, sino que ya vemos que está sosteniendo un libro que está cerrado por 7 sellos. Y ya su majestad es como una majestad ya como de juez, como algo que ya que se impone, como algo dominante. Por eso ya de ahí viene toda esa referencia de Cristo juez, que va a ir confrontándose con distintas citas del Apocalipsis. Todo eso aparece en el medioevo y todavía todavía llega a nosotros, ¿verdad? Pero dice, a la vez el Apocalipsis resulta uno de los libros más enigmáticos por su lenguaje y simbología. Eso es lo que yo necesito que ustedes noten, el lenguaje. Es un lenguaje totalmente distinto. Para eso, según les dije la semana pasada, por favor, lean la introducción del libro, para la introducción en su Biblia del libro. Lean cuál es el género literario, que ya sabemos que se llama Apocalipsis, pero veamos las características que dice en su Biblia de ese género literario, porque ese lenguaje va acompañado de esos símbolos. O sea, hay muchos símbolos que yo necesito comprender. Y desde ya les doy el contexto histórico. Fíjense que el contexto histórico es muy sencillo. Quienes persiguen son los imperios dominantes. Y hay imperios, acuérdense ustedes, que estos imperios no sometían a los pueblos solo por tierra, sino que también los sometían desde el mar. Entonces, siempre el perseguidor va a hacer referencia a un imperio que está provocando gran sufrimiento, dolor y muerte. Y los cristianos, pues los que se van a mantener fieles, van a ser representados por aquellos que lavan sus vestidos en la sangre del Cordero. O sea, hay que ir entendiendo ese lenguaje entre poético, entre como una visión, que tampoco hay que entenderlo
literalmente, ¿verdad? Que hubo una visión así, que todo eso él lo vio de esa manera, pues eso es lo que van a ir descubriendo con los videos. Y por eso, pues, antes de que yo necesitaba saber que realmente no se van a asustar y van a salir corriendo pensando que se les está enseñando cualquier cosa muy diferente. Pero para eso hay que tener cierta madurez, cierto crecimiento de fe e ir comprendiendo que si el libro es revelado, es inspirado, está en el canon, pues obviamente no nos va a estar transmitiendo temas de terror, ¿verdad? Como hoy se presenta el Apocalipsis. Entonces, el trabajo para la otra semana va a ser que vean el segundo video y que igual que hicieron el análisis de este primero, como les dije, pues vayan a hacer el del segundo, ya concretamente con ciertas líneas de trabajo, ¿verdad? Presaberes, lo que este video me trajo como novedad, como novedoso, como que yo no sabía, lo que me confunde y no comprendo. No es que me confunda porque era que yo creía de una manera y ahora creo de otra, sino me confunde en cuanto a la palabra revelada que he estudiado, que lo contradice. En ese sentido me confunde. Cuando contradice algo, no algo que yo creía, porque ustedes están estudiando para ir formando su fe madura, creciente, sino cuando lo que dice va en contra del dato revelado que yo conozco, ¿verdad? Entonces, es ahí que entra la contradicción. La contradicción no entra que yo creí que era una cosa y ahora me doy cuenta que es de otra. Ahí no hay contradicción, ahí hay revelación. O sea, usted está entendiendo algo que lo había entendido mal. Eso es un avance. Pero contradice cuando hay un tema de fe que ha venido desde el Antiguo Testamento desarrollándoselo y hoy el que me está transmitiendo el comentario me dice algo contrario. Ahí es donde contradice. Entonces, expresa veres lo que esto me informa y hace que se desarrolle en mi fe y lo que hace que contradiga lo que yo creo. Es básicamente eso en los videos, en cada uno de los que van a tener. Y solo les voy a ir pasando uno por uno para no saturar todo. Y el libro, para que ustedes vayan avanzando en la lectura, lo paso al chat, porque entonces no está en el portal porque no lo pudo tener ahí. Y yo creo que como solo es media hora, creo que ya se acabó la clase, porque son las 8:20. Fíjense, no da más tiempo. Cabal, ya terminó. Bueno, Así es. entonces que pasen buena noche y Buenas noches, licenciada. descansen. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. gracias, licenciada. Buenas noches. De ver la licenciada. Igualmente, Luzana.